Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Jeanne Agnès Berthelot de Plenave, más conocida como la Marquesa de Prie. Ella fue una mujer demasiado calculadora, ambiciosa y dominante, que llegó a ejercer una gran influencia sobre la política y la corte francesa durante el reinado de Luis XV, convirtiéndose en una de las mujeres más poderosas de Francia, desde las sombras y tras la figura de su amante. Esta biografía es realizada por petición de Lucille, Martín, Lidia y Alcafir. Jeanne Agnès Berthelot de Plenave nació en el mes de agosto de 1698 en la ciudad de París, en Francia. Fue hija del rico financiero Etienne Berthelot de Plenave y de la esposa de este, una mujer llamada Agnès Guillou Tully Guxet. Se desconoce cómo fue exactamente sus primeros años de vida, pero se cree que tuvo una infancia bastante cómoda. Ella era hija de un rico financiero francés sin escrúpulos, que logró hacer fortuna vendiendo salitre y pólvora, además de ser un reconocido terrateniente. Se cree que la niña tuvo una buena educación, debido a que se convirtió en una jovencita culta y bien educada que tocaba con gran maestría el clavecín. Tal vez en un intento de escalar puestos en la sociedad francesa y poder codearse con la aristocracia, su padre la comprometió con el empobrecido marqués de Plan, Louis de Prie, más conocido como el Marqués de Prie. Este ejercía como embajador en la corte saboyana, además de ser primo hermano de Madame Pompadour, que fue la cuidadora y la institutriz del delfín Luis, el futuro rey Luis XV de Francia. El 27 de diciembre de 1713 se celebró la boda entre Jeanne Agnès con el marqués Louis de Prie. Para entonces ella tenía 15 años de edad en el momento de la unión y él unos 40. Poco después de celebrarse este casamiento, los recién casados se instalaron en la corte saboyana, donde su marido ejercía como embajador, y allí pronto empezará a ser conocida como la Marquesa de Prie. Durante su estancia en la ciudad de Turín, la marquesa alumbró a su primera hija en el año 1717, una niña llamada Victoria, pero esta falleció en plena juventud. En el año 1719, su marido consiguió el permiso necesario para poder regresar a tierras francesas y así ocuparse de algunos asuntos personales, abandonando el matrimonio a la corte saboyana. A su regreso a Francia, la marquesa estableció un salón parisino en el castillo de Blebat, cerca del castillo de Fontainebleau. Allí se organizaban animadas veladas a las que acudían personajes bastante destacados de la época, siendo el salón de la Marquesa de Prie uno de los más prestigiosos de su tiempo. En el año 1720, Jeanne Agnès alumbró al último hijo del matrimonio, un niño llamado Louis, pero este niño falleció durante la infancia. Ante la relación tan cercana que mantenía su marido con la corona, el pequeño rey Luis XV fue el padrino del hijo de los marqueses y su madrina sería Madame Pompadour. Jeanne Agnès pronto se ganaría una gran fama y muchos hombres visitaban su salón solo para poder conversar con ella o simplemente para verla, siendo descrita como una dama muy hermosa, ingeniosa, inteligente, culta y de gran encanto, aunque la marquesa también sería vista como una mujer muy calculadora y demasiado ambiciosa. Muchos la verían como una especie de ninfa ante su elegancia y su exquisita belleza, siendo descrita como una mujer que tiene unos rasgos muy bellos, finos y delicados, además que animaba sus veladas tocando el clavecín,
dejando a todos los presentes asombrados ante su gran talento a la hora de tocar dicho instrumento. Según se cuenta, el regente de Francia, el duque Felipe II de Orleans, suele asistir de vez en cuando a su salón y no pudo resistirse a los encantos de la dama, llegando a compartir con ésta alguna noche de pasión. Pero sin duda, la marquesa sería realmente conocida por ser la amante del príncipe Luis Enrique de Borbón-Condé, que era consejero de la regencia y primer ministro durante la primera etapa del reinado de Luis XV de Francia, siendo uno de los hombres más poderosos del reino. Cuando la marquesa conoció al príncipe Luis Enrique, este acababa de enviudar de su primera esposa, la princesa Mariana de Borbón-Conti, así que este se entregó por completo a los brazos de su amante. Jean Agné dominaría al príncipe y a través de él llegó a ejercer cierta influencia tanto en la política como en la corte francesa. En el año 1725 se empezó a planear un compromiso entre su amante Luis Enrique de Borbón-Condé con la princesa polaca María Lesinska, un casamiento que no sería aprobado por la marquesa, ya que se negaba a que su amante se casase, debido a que temía el perder toda la influencia que ejercía sobre dicho príncipe y perder así el control tanto en la política como en la corte francesa. Así que la marquesa se paseó por la corte francesa, asegurando que la princesa polaca sería la mejor consorte que podría encontrar el rey Luis XV de Francia, quien por aquel entonces acaba de romper su compromiso con la infanta española Mariana Victoria de Borbón. En aquel momento se estaba barajando la idea de comprometer al monarca francés con una de las hermanas del príncipe Luis Enrique de Borbón-Condé, las princesas Isabel Teresa o Enriqueta Luisa, pero gracias a la influencia de la marquesa de Prie, finalmente la elegida sería la princesa polaca, casándose así Luis XV con María Lesinska. Incluso consiguió que las obras de su buen amigo Voltaire se representasen durante los festejos de aquella gran boda real, pese a las tensiones que existían entre el monarca y el escritor. Al quitarse a la princesa polaca de en medio, Jean Agnès intentó hacer lo mismo con su otro rival, el cardenal Fleury, quien empezaría a escalar puestos rápidamente en la corte francesa y se había convertido en uno de los principales consejeros del rey Luis XV de Francia, convirtiéndose por ello en el gran rival de su amante, el príncipe Luis Enrique de Borbón-Condé, además de ser una gran amenaza para los intereses de la marquesa, ya que si dicho príncipe perdía su puesto como primer ministro, ella perdía todo el control que tenía en la política y en la corte francesa. La dama inició una serie de intrigas palaciegas para provocar la caída del cardenal Fleury y que éste fuese exiliado, pero aquellos planes le acabarían saliendo mal, debido a que dicho cardenal fue nombrado como primer ministro en el año 1726, provocando así que su amante, el príncipe Luis Enrique, fuese destituido de su cargo. El cardenal Fleury era totalmente consciente de la gran ambición de la marquesa de Prie y que ésta manejaba a su antojo a su amante, así que la consideraba una gran amenaza. Por esta razón, movió sus hilos para mandarla al exilio y alejarla así del poder. Jean Agnès acabaría sus días exiliada en la población francesa de Courbevoie, donde se mostraría como una mujer realmente desesperada ante su nueva situación y su aislamiento. Ella se vería lejos de su amante, el príncipe Luis Enrique, y de su salón principesco, además de que ya no tenía ningún tipo de poder ni podía seguir ejerciendo su influencia ni en la política ni en la corte francesa. Su estado emocional empeoró cuando se enteró de que la corona francesa estaba planeando un nuevo casamiento
para el príncipe Luis Enrique con alguna princesa, algo que ocasionaría que perdiese para siempre a su amante y el gran control que ejercía sobre éste. Así que, según cuentan los rumores, ante su gran desesperación, la marquesa de Prie decidió quitarse la vida, falleciendo el 7 de octubre de 1727 a los 29 años de edad en la población de Courbevoie, aunque otras versiones sugieren que murió de pena. Unos meses después de su muerte, su amante Luis Enrique se acabaría casando en segundas nupcias con la princesa alemana Carolina de Hesse-Rotenburg. Existe una anécdota muy interesante sobre su marido, el marqués de Prie. Se desconoce si éste aprobaba el romance que mantenía su esposa con el príncipe Luis Enrique, pero según se cuenta, aquella relación extramatrimonial sería la comidilla de toda la corte. En una ocasión, el marqués de Prie se encontraba en los aposentos reales junto a otros miembros del Consejo Real, y mientras se encontraba sentado a la mesa, una vela prendió fuego a la peluca del marqués, apagando él mismo las llamas a pisotones. Después, por respeto al monarca, se colocó la peluca chamuscada sobre la cabeza, cuando Luis XV hizo acto de presencia. Pero la estancia donde se encontraban olía realmente mal ante el olor que había dejado la peluca quemada, y el propio monarca dijo: «Aquí huele muy mal, creo que huele a cuerno quemado». Luis XV no dijo tales palabras con malicia, ya que desconocía en un principio de dónde provenía el olor, pero aquella frase sería motivo de mofa en la corte francesa por algún tiempo, convirtiéndose el marqués de Prie en la diana de todo tipo de burlas y de mofas. Tras el fallecimiento de Jean Agnier, su marido se casó en segundas nupcias en el año 1744 con Anne Pierrette Boudot de Castellar, que era la hermana del embajador de Suecia, siendo un matrimonio que sería feliz y bien avenido. Es más, el marqués de Prie sería cuidado por su segunda esposa durante la vejez. La marquesa de Prie fue una mujer calculadora, dominante y ambiciosa, que llegó a controlar la política en la corte francesa desde las sombras, llegando a ser una de las mujeres más poderosas tras la figura de su amante, el príncipe Luis Enrique. Ella no estaba dispuesta a perder todo aquel poder que había conseguido, y gracias a su influencia logró cambiar el destino de la corona francesa, consiguiendo así que Luis XV se casase con su esposa María Lesinska. Pero pese a interceder incluso en la vida privada del monarca, la marquesa de Prie no logró evitar su propia caída. Ella se había vuelto una mujer muy peligrosa para los intereses de otros miembros de la corte francesa, como por ejemplo el cardenal Fleury, que se convertiría en su gran rival, acabando Jean Agnier su vida en el exilio, sin su amante, sin poder y sumida en la más absoluta tristeza, una situación que no pudo resistir por más tiempo y acabaría muriendo de pena, aunque los rumores de la época aseguraron que decidió quitarse la vida al verse completamente aislada y derrotada. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de la marquesa de Prie. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras mujeres que llegaron a interferir en la corte o en la política de su tiempo a través de sus amantes. Y con esto me despido. Hasta la próxima.